Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa y bendecida mañana. El Espíritu Santo te saluda. Meditaremos en la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 22. Leyes sobre la castidad, la importancia de la virginidad. Leemos la palabra tal y como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la letra así. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que den que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la pedrarán los hombres de la ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal en medio de ti. Leemos el 28. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Amén y amén. Gloriosa la palabra del Señor en esta hermosa y bendecida mañana, hermanos, donde el Señor nos va a hablar acerca de la importancia de la virginidad. Cosa que ya se perdió, pues, ¿verdad? Esto aquí entre los hombres, incluyendo el pueblo de Dios, da una tristeza ver cómo también, ¿verdad? Los hijos de hoy ya no le dan importancia porque las mismas iglesias, los mismos pastores se han, ¿verdad?, encargado, pues, ¿verdad?, de decir que no es importante, pero quiero decirles que sí es muy importante porque está escrito en la palabra del Señor. Y lo vamos a llevar, ¿verdad?, con una explicación tanto material como espiritual, porque si no entendemos las cosas materiales o terrenales, ¿cómo entenderemos las cosas celestiales? En este caso que hemos leído, ¿verdad?, en las diversas leyes, una historia de donde un joven, pues, ¿verdad?, se había casado con una joven que él supuestamente la creía virgen, pero cuando se llegó a ella, él diciendo, óigase, bien tremendo, que no la había hallado virgen, entonces él podrá ir y despedirla y llevársela a sus padres. Entonces, ¿verdad?, pero como en aquel tiempo, cuando una joven se casaba, las fiestas duraban, ¿verdad?, unas 7 días, otras 7 semanas, otros hasta meses. Y en ese tiempo, ¿verdad?, que estaba la fiesta, pues, el hombre, ¿verdad?, se llegaba a su mujer, a su esposa, ¿verdad?, a la virgen, y estando, ¿verdad?, en la fiesta, después él de tener su primera relación sexual con su esposa, pues, él sacaba, ¿verdad?, las señales de la virginidad, o sea, las ropas manchadas con sangre, cuando, ¿verdad?, se le cortaba el himen a la mujer, y se le enseñaba y se las entregaba a los padres, para que ellos, ¿verdad?, testificaran de que la mujer fue, ¿verdad?, hallada virgen, y era una bendición que la mujer estuviera virgen. Entonces, ¿verdad?, el hombre se contentaba también, ¿verdad? Pero hoy en día, hermanos, ¿verdad?, las mujeres, las jovencitas de 12, 13, hasta 15, 16 años, 17 años, ya han tenido su experiencia sexual y ya no son vírgenes. Así que cuando ya van al matrimonio, ¿verdad?, ya no van vírgenes en la parte material. Por eso dije que íbamos a hablar las dos partes, hermanos. Entonces, ¿verdad?, pero veamos qué importancia era esta, porque este hombre, ¿verdad?, él supuestamente alegando de que no había hallado virgen a su mujer, ¿verdad?, la llevó de sus padres y le dice así, mire qué lindo, Señor. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den de qué hablar y dijere a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad. Oiga, como le digo,
cuando estaban en lo mejor de la fiesta, el hombre se iba a tener su relación sexual, su primera relación sexual, su luna de miel, le podríamos decir, ¿verdad? Y ahí, pues, ¿verdad? Concibía, ¿verdad? El acto sexual y las manchas de sangre de su virginidad quedaban en sus vestiduras. Y esa la guardaba el padre. Y todos eran testigos, pues, de que le había hallado virgen. O sea, en ese día fue hallado virgen. Si no hubiera hallado virgen, en ese momento la tenía que haber dicho. Pero aquí ya estaba casada el varón, ya estaba con ella. Ya tiempo después estaba queriendo decir que ella no estaba virgen. Pero los padres habían guardado las señales de la virginidad. Y dice de que entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di a mi hija este hombre por mujer, y él la aborrece. Y aquí él le atribuye faltas que den que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Era bien importante guardar la vestidura donde estaban las manchas de sangre. Imagínate qué tremendo, ¿verdad? Esa era la costumbre, pero era legal, era real ya en Israel, y todavía es real. Guardaban esas vestiduras para que cuando llegara esta situación, pues porque era una ley y las leyes debían de cumplirse. Tanto como la mujer tenía que entrar virgen, como también, ¿verdad?, el hombre no tenía que levantarle falso testimonio. En este caso estaba levantándole falso testimonio, y viene, ¿verdad?, los ancianos pues le comprueban que estaba virgen la mujer, enseñándole las señales de la virginidad. Y luego, pues, ¿verdad?, los ancianos, oigan lo que dice aquí: entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Lo castigarán. Le daban, ¿verdad?, 39 azotes, o lo que ellos dirían, o sea, no, porque no le podían dar 40 azotes, sino que le daban, según lo que ellos consideraban, tantos azotes, y, ¿verdad?, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrán por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. O sea, no le aceptaban el divorcio, no le aceptaban, ¿verdad?, que la despidiera. Hoy en día los hombres en unas iglesias, que tremendo, y reprendemos ese mal espíritu, hoy se casan y a los días se están divorciando. Eso no es de Dios. El matrimonio, ¿verdad?, es para toda la vida, ¿verdad?, siempre cuando estemos con Cristo Jesús, porque Él es el único que nos ayuda a amar a las personas. Y dice: más si resultara ser verdad que no se halló virgen a la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de la ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. También, si la mujer era comprobado de que no había llegado virgen, ¿verdad?, al altar, ¿verdad?, o sea, con su marido, entonces también la castigarán delante de sus padres, la sacarán de la casa de sus padres, y ahí morirán, la apedreaban y ahí moría. Hoy en día ya no hubieran doncellas, ¿verdad?, en la ciudad, porque, ¿verdad?, ya hubieran sido ya apedreadas. Pero hoy el Señor por eso nos está enseñando esta palabra, porque hoy tiene validez, pero en la parte espiritual. Dice de que también en el 28, cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Oiga, hoy vamos a hablar de esta parte, en la parte espiritual, porque esta es la parte que Dios nos ha dejado. Cuando Jesús verdaderamente, ¿verdad?, iba a nacer, dice allá en San Lucas capítulo 1, ¿verdad?, versículo, ¿verdad?, 26, cuando dice que a sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Dios buscó a una virgen para engendrar a Jesús. Mira cuánta es la importancia de la virginidad, lo cual hoy, como te digo, las jóvenes y los jóvenes no le dan importancia a eso. Los jóvenes, pues, ¿verdad?, buscan, vemos, ¿verdad?, personas que están hasta presas porque pagan la virginidad. Hay mujercitas que venden su virginidad por el internet, bien carísima, y hay gente que la paga. ¿Y sabe por qué la pagan?
porque ese era un don, es un don de Dios. Algo maravilloso que hoy se ha perdido y lo que se ha hecho mejor es prostituirlo. Pero Dios escogió a una joven virgen, así también Jesús de Nazaret quiere a una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Allá en Efesios capítulo 5, 27 dice que Dios vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él va a presentar a una iglesia sin mancha y sin arruga, o sea que sea virgen, pues. Estamos hablando de la parte espiritual porque muchos de nosotros estamos en la iglesia y ya no somos también, ¿verdad?, vírgenes porque no nos santificamos ante la presencia del Señor. Y mire que tan delicado que era verdaderamente y tan hermoso era la virginidad de que aquella hija de Jefté, ¿verdad?, un juez, ¿verdad?, del libro de Jueces, donde aquel hizo una promesa que quien saliera a su encuentro, al nomás llegar a su casa, se le iba a entregar al Señor, y salió su hija, su única hija. Pero su hija valientemente, ¿verdad?, le pidió, ¿verdad?, que cumpliera su promesa al Dios de la gloria, pero que le dejara ir a llorar su virginidad. Era tan importante el ser virgen en aquel entonces, como hoy en día es importante también. Esto no ha pasado porque la palabra es la misma de ayer, hoy y siempre. Lo que ha pasado es que ya no se apedrean a la mujer en una forma material, ni al hombre tampoco se le multan, pero sí prácticamente se le hace, ¿verdad?, que se case. Por eso es que hoy vemos que en las leyes terrenales, ¿verdad?, una joven se puede casar solamente que esté embarazada. Eso quiere decir que el joven, como decíamos aquí, ¿verdad?, si un hombre, ¿verdad?, hallare a una mujer, ¿verdad?, en el campo, ¿verdad?, que no fuese desposada, ¿verdad?, entonces este hombre, pues, ¿verdad?, si se llegara a ella, tendría que dar 50 piezas de plata. Oiga, mire, cuando algún hombre hallara a una joven virgen que no fuera desposada y la tomare, se acostare con ella y fueran descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto le humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Dejaba esas 50 piezas de plata porque eran las arras. Oiga, en Efesios capítulo 1, mire qué lindo Señor, porque esto es lo que Jesús también ha hecho con nosotros, porque nosotros verdaderamente estábamos, ¿verdad?, muertos en delitos y pecados, y estábamos, ¿verdad?, prácticamente fuera. Pero miren en 27, Efesios 1, gloria a Jesús, dice que en el 1, capítulo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida por alabanza de su gloria. En este entonces este joven dará esas 50 piezas de plata, se las daba como una garantía de que él iba a volver e iba a tomar a la mujer y se iba a casar con ella, y verdad, y después cuando ya llegaba el varón, porque se iba a prepararle, verdad, ese lugar donde iba a vivir con esta joven, después regresaba a traer a su mujer, se casaba con ella y también se llevaba las 50 piezas de plata, que era lo que le servía para poder iniciar su vida económicamente. Pues hoy en día el Señor dijo de que cuando Él se fue, que no nos iba a dejar solo, que nos iba a enviar el Consolador, que son las arras del Espíritu Santo. Dios nos encontró a nosotros, ¿verdad? Éramos virgen espiritualmente porque no sabíamos nada de Dios, pero Él nos encontró, ¿verdad? Allá muertos en delitos y pecados, ahí andábamos, ¿verdad?, con aquellas cosas tremendas en nuestra vida. Pero Él vino y puso una intimidad en nosotros, entró en nuestro corazón, se llegó a nosotros, y después de habernos verdaderamente, ¿verdad?, llegado a nosotros, el Padre de familia, ¿verdad?, que es nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, Él le dice que tiene que dejar esas 50 piezas de plata. Él no dejó otra cosa, lo que dejó fue el Espíritu Santo, que son las arras, el sello de nuestra redención, y dijo: yo me voy a ir a preparar lugares allá en la nueva tierra, y yo me vendré y me tomaré a mí mismo. O sea, va a venir a tomar a su iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Va a venir a tomar una iglesia virgen, a una iglesia santa. Y Él va a llevarse también el poder del Espíritu Santo. Por eso es que el matrimonio es el símbolo de Cristo y la iglesia. Efesios 5:22 lo habla. Dice que nosotros tenemos que amar, ¿verdad?, a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia.
Y las mujeres tenían que obedecer en todo, o sea, las iglesias. En este caso la Virgen es el símbolo de una iglesia. Dios va a venir por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Virgen. Virgen, ¿verdad? Que no esté teniendo pecado, que no esté teniendo relación con Satanás, que Jehová reprende, que no le sea infiel. Porque Jesús se ha ido a preparar ese lugar, ha dejado esas 50 piezas de plata que son verdaderamente, ¿verdad? Las arras, ¿verdad? De nuestra redención, que es el Espíritu Santo. Y cuando Él venga y lleve su iglesia, se va a llevar a su iglesia, a su prometida, y se va a llevar también el Espíritu Santo. Maravilloso es ese momento en el cual Jesús venga, por eso que nosotros debemos de ansiar que Cristo venga, pero debes de mantenerte también virgen, porque imagínate si esta joven que fue, ¿verdad? Fue allegada a este varón y la halló en el campo, y aquel se ha ido a preparar lugar y este le sea infiel. Oiga, dice que aquí en la palabra que acabamos de leer, que si la mujer hubiera sido hallada que verdaderamente no era virgen, dice que la van a sacar a la puerta de la casa de su padre y ahí la van a apedrear. Y eso va a ser el lloro y el crujir de dientes de nosotros como iglesia si no llegamos vírgenes al Señor. Dice que Él nos va a vomitar, nos va a sacar, dice, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Vamos a ser verdaderamente muertos en delitos y pecados, porque el Señor quiere una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. No quiere que tú le seas infiel, porque Él, aunque sea siendo, ¿verdad?, nosotros infieles, Él permanece fiel. Por eso dice la palabra del Señor allá en Pedro, dice, ¿verdad? Que dice que si lo justo con dificultad se salvan, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Nosotros tenemos que mantenernos lo más santo posible, porque verdaderamente el Padre va a testificar. Imagínate que si tú estás santo, pero Satanás viene y te va a acusar porque es el acusador. Él sube allá al reino de los cielos y te acusa y le dice al Padre o a Jesús: mira, esta iglesia, este es Gilberto, este es Manuel, este es Pedro, este no es santo. Pero el Señor va a sacar, ¿verdad?, las señales de la virginidad, y va a decir el Padre: mira, aquí yo he encontrado, están las señales de la virginidad. Este recibió a Jesús de Nazaret, lo recibió como su único y suficiente Salvador, y esa es la mejor señal de que es virgen y se ha mantenido virgen. Así que verdaderamente van a obligar a aquella persona que se quede conmigo. Aleluya, santo Señor. Le van a decir: Jesús, tienes que quedar con él porque este está virgen. Qué bueno es el Señor. Satanás no va a poder con nosotros porque Jesús es el que ha tenido aquella intimidad con nosotros. El problema de hoy en día es de que las jóvenes, ¿verdad?, y los jóvenes no le dan importancia a la virginidad. Cuando Jesús verdaderamente nos llamó a su presencia, Él nos hizo virgen espiritualmente. Por eso de que nosotros, cuando una pareja se casen, que tenga hijos, ¿verdad?, no importa, tiene que ir de blanco, porque esa iglesia es una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Hay gente que tiene la tradición todavía de las otras iglesias que dicen: no, porque como ya tiene hijos, que vaya con un color perla. No, no tiene que ser así. Tiene que ser blanco, porque Jesús viene por una iglesia gloriosa, sin mancha. Mire, Efesios 5:27 dice así, de esta manera. Mire qué lindo, mire. Qué bueno es el Señor, porque Él es el que nos está dando esta enseñanza acerca de la virginidad, lo cual pues se ha perdido, no solamente en la parte material, sino que también en la parte material, espiritual. Dice: marido, lo voy a leer desde el 25. Marido, dice: amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oiga, mire qué lindo. Por eso es de que es bien importante, tú, hermana o hermano, que tengas hijos y te vas a matrimoniar, no importa que lleves, tienes que llevar un vestido blanco, porque ese símbolo de la iglesia, ese símbolo que le vas diciendo de que sí, ya no eres virgen materialmente, ¿verdad?, porque tienes tus hijos, pero eres virgen espiritualmente porque tienes a Cristo Jesús y Él te hizo una nueva criatura. Veámonos en la palabra del Señor. Cuando el Señor, ¿verdad?, engendró a María a través del Espíritu Santo, Pedro quiso ver abandonado a María, porque era un pecado. Pedro era tan honesto de que dijo: en vez de que antes de que la apedreen, mejor me voy, porque yo no estoy casada con ella, y si parece embarazada van a decir que yo la embaracé y la tomé y me van a obligar. Entonces no, pero el Señor le dijo: no, le dijo, ¿verdad? Tómala, porque está engendrada con el Espíritu Santo. No ha tenido relación con hombre. Y en el momento que Pedro, después de que José se casó con María, entonces esta mujer estaba virgen.
Si usted no lo puede creer, pero Dios tiene poder, así como para engendrar a Jesús, también tuvo poder para poder cerrar, ¿verdad?, el himen a María, y cuando se llegó a José, estaba virgen. Así es la iglesia. La iglesia de Cristo, cuando Cristo viene a nosotros, Él nos pone virgen, Él nos santifica, nos purifica por medio de la palabra del Señor para presentarla una iglesia gloriosa sin mancha y sin arruga. Así que, amado hermano, ese que este tema es muy largo, ¿verdad? Hay cosas que se me quedaron, pero vamos a seguir hablando de este tema. Que Dios te bendiga, recibe a Jesús como tu único y suficiente Salvador, cásate con Él, pero Él quiere una iglesia gloriosa sin mancha y sin arruga. Lo quiere virgen, te quiere virgen. Todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.